Hoy quiero, hablar con ustedes y quiero charlar con ustedes un mensaje que vine meditando, en la semana. Y a este mensaje yo lo titulé Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así lo titulé, Y vamos al capítulo 3 del libro de Éxodo para poder entender un poquito, de qué les quiero hablar hoy, ¿no? Éxodo capítulo 3, habla del llamamiento de Moisés. No sé cuántos de los que están en este lugar han leído esta historia, pero aquí está el llamamiento de Moisés. Y dice así desde el verso 1 en adelante, dice que cierto día, dice que Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Dice, lleva el rebaño al corazón del desierto y llega al Sinaí, el monte de Dios. Dice que allí el ángel del Señor, dice que se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Dice que Moisés se queda mirando lleno de asombro porque la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Dice, esto es increíble, se dice a sí mismo, ¿por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llama de en medio de la zarza y le dice, Moisés, Moisés, aquí estoy. Y él respondió él, dice, no te acerques más, le advierte el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y el verso 6 dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Vamos a leer hasta allí y después obviamente vamos a seguir, con unos versículos más, Pero permítame hoy comenzar este mensaje por el final, Permítame dejarle el final como la introducción del mensaje. Cuando nosotros vamos creciendo en nuestra fe, cuando nosotros nos estamos desarrollando, cuando el creyente se desarrolla espiritualmente, uno de los resultados de ese crecimiento es obviamente tener más acceso al reino de los cielos, pero también uno de los resultados es conocer las facetas, que nuestro Padre Celestial tiene. Cuando nosotros más conocemos de Él, dice el libro de Efesios, capítulo 1, versos 17 y 18, cuanto más conocemos a nuestro Padre, más también nos conocemos a nosotros, Entonces el resultado del crecimiento espiritual siempre nos tiene que llevar a tener más acceso a su reino y más acceso a su esencia, a su naturaleza, a sus facetas, De esa manera nosotros vamos a poder vivir una vida sobrenatural o vamos a poder vivir esa vida abundante que el mismo Señor Jesucristo nos prometió en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10, Cuando nosotros leemos esta historia del libro de Moisés, del llamamiento de Moisés, Éxodo capítulo 3, nosotros nos encontramos con este verso 6, que Dios le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Dios se presenta de esa manera ante Moisés, a ver, una nota al pie, al margen, esta es la primera vez, desde Génesis, que Dios se presenta de esta manera. Y a partir de este verso 6 en adelante, Dios se presenta así ante sus siervos, como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero cuando Dios se presenta de esta manera ante Moisés, Dios estaba marcando varias cosas a Moisés, Yo no sé si Moisés lo estaba entendiendo, pero hoy gracias al Espíritu Santo nosotros podemos entender. Dios le estaba diciendo, mira Moisés, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de los patriarcas. Mira Moisés, yo tuve una intervención, muy específica en la vida de estas tres personas. O sea, trabajé de forma diferente con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero una de las cosas que el Señor también me mostraba es que cuando Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
En realidad lo que él está haciendo es una presentación de sí mismo. Es una presentación de su naturaleza, de su esencia, de las facetas que él tiene a disposición de todos aquellos que desean conocerle en su total plenitud. ¿Sí? Cuando Dios se presenta como el Dios de Abraham, Dios se está presentando como ese Dios que promete y cumple. Cuando Dios se presenta como el Dios de Isaac, se está presentando como ese Dios de herencia y de milagros. Pero también cuando se presenta como el Dios de Jacob, se presenta como el Dios que solamente produce transformaciones. Cuando nosotros miramos la historia de estos tres patriarcas, vemos que estas tres facetas se desarrollaron en la vida de cada uno de ellos. O sea, Dios prometió a Abraham el hijo de la promesa y lo cumplió. No importó la condición física de Abraham y de Sara, su esposa, sino que le dio el hijo de la promesa. Cuando nosotros vemos la historia de Isaac, nosotros vemos de que Isaac fue un hombre, en pocas palabras, ¿sí?, que no hizo mucho esfuerzo para obtener toda la herencia, tanto material como espiritual, de su padre Abraham. Y fue un hombre que vivió en milagros. ¿Sí? Tenemos esa historia en donde Isaac va y cava los pozos y los enemigos iban y tapaban, y pozo que cavaba Isaac era pozo que vertía agua, Dios se manifestó a Isaac como ese Dios de herencia y de milagro. Pero cuando nosotros vamos a la historia de Jacob, nos encontramos de que Dios tuvo que hacer una transformación en este hombre, ¿sí?, que era usurpador, dice la Biblia, que había robado la primogenitura de su hermano Esaú, ¿no? Entonces, cuando Dios se presenta ante Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se está presentando a sí mismo. Pero también yo me pongo a pensar de que se presenta de esa manera porque, para mí, en pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés: mira, Moisés, estas facetas que yo mostré a tus antepasados, lo voy a mostrar contigo y lo voy a mostrar a través de ti al pueblo de Israel. Para que podamos entender un poquito mejor y para ponerlo en este contexto y con un sentido profético, yo siento realmente de que hoy van a haber muchos que van a conocer a ese Dios de Abraham, a ese Dios que promete y a ese Dios que cumple. Pero también hay otro grupo de personas que van a conocer a ese Dios de Isaac, a ese Dios que tiene herencia y que tiene milagros para su vida. Pero también hay otro grupo que va a conocer a ese Dios de Jacob, a ese Dios que transforma, que produce cambios desde adentro hacia afuera. ¿Sí? Puede ser que conozcas una faceta de Dios en esta mañana o a partir de esta mañana en adelante. O puede ser que conozcas o que debas conocer dos facetas de Dios. O puede ser que conozcas y que tengas que conocer las tres facetas de Dios, como el que promete, el que cumple, como el que da herencia, milagros, el que transforma. Yo no sé cómo hoy está tu vida espiritual. Pero cuando Dios se presenta a Moisés de esta manera, le estaba diciendo: esta es mi esencia. Esto es lo que yo hago en aquellas personas, ¿sí?, que acceden a conocerme. Y esto es lo más precioso, que sabemos de que todo está a disposición de los hijos, de los que anhelan y desean buscar una vida plena, ¿sí?, una vida abundante. Se van a topar con estas facetas del Padre. Por eso yo no sé cómo hoy viniste en esta mañana, ¿no? Pero qué lindo es que vos puedas decir: no, yo todavía no conocía a ese Dios que produce cambios, que produce transformación. No, yo todavía no conocía a ese Dios que promete y cumple. Yo simplemente, no sé, de oídas todavía estoy tocando, o no conozco a ese Dios de milagros. Bueno, hoy la palabra es una clara invitación para que no te quedes
simplemente como una persona que escucha, sino como una persona que también accede, ¿sí?, a lo que el Padre tiene a disposición para tu vida. Amén. Entonces, pero volviendo a la vida de Moisés, para que Moisés pueda conocer estas facetas del Padre, Moisés tuvo que dejar una sola cosa atrás. Verso 5 le dice: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¿Sí? Para que nosotros podamos entender un poquito por qué Dios le pide que se quite las sandalias a Moisés, tenemos que entender un poco cómo estaba conformado su contexto, qué era lo que pesaba sobre la vida de Moisés. Sobre la vida de Moisés pesaba algo que era un contexto multicultural, podemos llamarlo de esa manera. 3 culturas pesaban sobre la vida de Moisés. La cultura hebrea, ¿sí?, pesaba la cultura egipcia, pero también pesaba la cultura de los madianitas, porque él se había casado con la hija de Jetro, con Séfora. Y Jetro era un sacerdote de los madianitas. Entonces, sobre la vida de este hombre pesaba todo este tipo de ideas, ideologías, valores, creencias que claramente Moisés no podía ver a ese Dios real, único y verdadero. Fíjense que desde el verso 11 en adelante, ¿sí?, si pueden poner en pantalla, dice que Moisés protesta. O sea, cuando Dios lo llama, Dios le dice: mira, ¿sabes qué, Moisés? O sea, vos vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, ¿no? Y en el verso 11 se presenta la primera protesta de Moisés. Dice: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto, dice, al pueblo de Israel? Dios contesta: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, van a adorar a Dios en este mismo monte. Él estaba ¿en dónde? En el monte Sinaí, ¿sí? Y dice el verso 13, pero Moisés vuelve otra vez a protestar, ¿sí? Y dice: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Y en el verso 14 dice que Dios le contesta a Moisés y le dice: yo soy, sí, el que soy. O sea, yo soy el que soy. O sea, fíjense que este contexto multicultural, estas diversas culturas que pesaban sobre la vida de Moisés, llevaban a que su corazón sea ambiguo. Llevaba a que cuestione lo que Dios quería hacer. El verso 13 dice: a ver, si yo me presento ante el pueblo de Israel, o sea, ¿en nombre de quién y de cuál Dios voy a ir? Porque él venía de una cultura egipcia que estaba llena de dioses. Todos los dioses habidos y por haber existían en Egipto en ese tiempo. Pero no solamente eso, sino que no solamente él se quedó con una grilla de dioses, sino que también fue después y contrajo matrimonio en un pueblo otra vez de dioses paganos. Entonces Moisés se preguntaba, decía: bueno, Señor, a ver, está todo muy lindo, pero cuando me voy allá y hablo con el pueblo de Israel, o sea, ¿en nombre de quién Dios voy a ir? ¿En nombre del Dios Ra, el Dios del sol, de Anubis? O sea, ¿en nombre de qué Dios me voy a presentar? Y Dios le dice: te vas a presentar en nombre del único Dios y verdadero que existe, yo soy. ¿Sí? Entonces, a mí me da a pensar eso, de que este contexto cultural que pesaba sobre la vida de este hombre lo llevaba lastimosamente a tener esa ambigüedad en su corazón, a cuestionar a Dios. O sea, es más, yo considero que las cuestiones que él metió aquí desde el verso 11 que leíamos era por esto, ¿no? Porque él lastimosamente estaba repartido en 1000 pedazos en diferentes tipos de cultura, ¿no?
O sea, cuando nosotros somos formados, ¿sí?, en diferentes tipos de contextos culturales, llámese familia, llámese el barrio, llámese comunidad, llámese país, llámese el mundo en general, lo que los contextos culturales provocan en la vida de una persona es que moldean su forma de pensar, moldean su forma de vivir, moldean sus ideas, sus convicciones. Cuando hay contextos culturales en la vida de un creyente, lo único que está haciendo ese contexto cultural es justamente detener su fe, limitarlo, lentificarlo en su crecimiento espiritual, y por ende ese creyente nunca puede vivir una vida rendida totalmente a Dios. Y este es el primer paso que uno tiene que dejar atrás para conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso el Señor lo primero que le dice, antes de presentarse como el Dios de sus padres, le dice: quítate las sandalias de tus pies, porque tierra santa estás pisando. Las sandalias de Moisés estaban cargadas de cultura egipcia. Las sandalias de Moisés estaban cargadas de una cultura madianita. Y entremezclado estaba la cultura hebrea. Pero el Señor le dijo: quítate las sandalias. O sea, lo que Dios nos dice en esta mañana, que para conocer a ese Dios que promete y cumple, a ese Dios que tiene herencia, milagros y que transforma, nosotros necesitamos dejar atrás la cultura. Necesitamos dejar atrás los patrones de pensamiento, esa estructura pensante con la cual hemos sido formados en la familia, en el hogar. Cuando nosotros pesamos las ideas y los valores que tuvo nuestra familia, nos ponemos a pensar y decimos: pero ¿por qué yo sostengo esto si esto a mí nunca me sirvió para nada? Cuando yo sostengo el valor y el pensamiento de un mundo general, de un sistema en donde Dios no está presente, o sea, ¿qué nos produce? Nos produce tristeza, nos produce depresión, caemos en ansiedad, en pánico. O sea, cuando nosotros estamos lastimosamente aferrados a ideas, a valores, a creencias superficiales y totalmente terrenales, nunca vamos a poder despegar. Siempre vamos a vivir carreteando en nuestra vida espiritual. Por eso dice el libro de Hebreos, si pueden poner capítulo 11, del verso creo que 24 en adelante ahí para leerlo un poquito, dice que solamente Moisés tuvo que hacer una sola cosa para renunciar a todo ese contexto cultural. Dice que por la fe, dice que fue por la fe. Dice que Moisés, cuando ya fue adulto, dice que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y sigue diciendo: porque prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Y el verso 26 dice: consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Dice que por la fe Moisés se rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, y por esa fe él decidió padecer juntamente con el pueblo de Israel. O sea, es solamente por fe que nosotros rompemos con todo tipo de cultura, ¿sí? Es solamente por la fe que nosotros nos rendimos a Dios. Hay muchas veces, hay personas que primeramente necesitan entender a Dios para rendirse a Él. No, primeramente yo quiero entender por qué Dios me está pidiendo eso. No, primeramente yo quiero saber por qué Él me pide esto o me pide lo otro. Y lastimosamente, la obediencia no viene por el entendimiento,
o la bendición no viene por el entendimiento, sino que viene por la fe. Cuando yo aplico fe, cuando yo vivo en modo de fe, es cuando yo me despojo, ¿sí?, de esa cultura. Y eso es lo que Moisés, ¿sí?, necesitaba hacer, ¿no? Los contextos culturales, te decía hace un rato, es lo que el diablo aún ocupa para detener la vida del creyente. Los contextos culturales. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús mismo, Juan capítulo 10, habla del diablo y dice el príncipe de este mundo, el príncipe de este sistema. O sea, detrás de toda la ideología y de este aparato ideológico que hay hoy en el mundo y que pesa, no es que un día se levantó alguien y dijo, bueno, vamos a hacerle pensar a la gente que si hoy quiere cambiar de sexo lo puede hacer de forma libre, gratuita, no hay ningún tipo de problema. No, no. Detrás de todo ese tipo de ideologías, de pensamientos, de supuestamente de valores, ¿sí?, opera el diablo, opera el príncipe de este mundo. Por eso el diablo ocupa las culturas para moldear la vida del creyente, ocupa las culturas para negociar la fe y la rendición del creyente, para que el creyente viva una vida cristiana a medias tintas, como se dice, a medias verdades. Entonces, cuando nosotros vemos la historia de Moisés, nosotros nos encontramos con este hombre que para llevar libertad a 1 millón de personas, primeramente necesitó comenzar por él. Primeramente, él necesitó, ¿sí?, romper con ciertos patrones de familia, con ciertos patrones de pensamiento, de cultura que estaba en la familia. ¿Y por qué le digo esto? Este pasaje yo no lo pasé, pero simplemente quiero que entendamos. Yo hace un tiempo, unos buenos años atrás, yo no entendía algo de por qué Dios quiso matarle a Moisés. ¿Ustedes sabían que Dios quiso matarle a Moisés? Primero lo llama y después lo quiere matar. ¿Ustedes sabían eso? No. Se van a enterar ahora. Está en la Biblia. Dice así, vamos al capítulo 4. Disculpen, pero esto yo no lo pasé. Dice que Moisés, cuando recibe el llamamiento, tengo papelito por todo lado pegado. Cuando Moisés recibe el llamamiento, dice que Moisés verso 18, dice que Moisés vuelve a la casa de Jetro, su suegro, y le dice, permíteme, dice, volver a Egipto para visitar a mis parientes. Dice, ni siquiera sé si todavía viven. Entonces obviamente que Jetro lo despide en paz, ¿sí? Y dice que antes de que Moisés saliera de Madián, el Señor le dijo, regresa a Egipto porque ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó, fíjense, a su esposa y a sus hijos, y los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto, y en la mano llevaba la vara de Dios. Y el Señor le dice a Moisés, verso 21, cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado, ¿sí?, el poder realizar, pero yo voy a endurecer el corazón y él se negará a dejar salir el pueblo. Entonces le dirás esto, dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón, te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme, sí, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Y dice que rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor se enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. ¿Qué pasó? Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo, y con el prepucio, dice, tocó los pies de Moisés y le dijo, ahora tú eres esposo de sangre para mí. Y cuando dijo un esposo de sangre se refirió a la circuncisión, y después de este incidente el Señor lo dejó en paz. O sea, fíjense de que el contexto cultural que pesaba sobre la vida de Moisés, el valor y la creencia que él tenía, casi lo llevó a perder la vida. El mismo Dios dice que lo iba a matar.
Pero no es porque Dios se levantó un día así con el pie izquierdo y dijo, bueno, no, este Moisés, no, a este lo vamos a fulminar. No. ¿Por qué? Porque Moisés iba a emprender el viaje de liberación o de libertar al pueblo de la esclavitud, pero él seguía atado y esclavo a una cultura madianita. El hecho de que su esposa se levantó y circuncidó a su hijo, ¿sí? O sea, circuncidó a sus hijos y dice que el prepucio puso a los pies de Moisés, es prácticamente diciéndole, mira, ¿sabes qué, Moisés? Nosotros renunciamos, ¿sí? Renunciamos como familia a la cultura y nos aferramos a esta cultura hebrea. O sea, nosotros nunca vamos a poder extendernos con nuestra familia, ¿sí? Si todavía tenemos algunos parches de culturas, de pensamientos. Y no te estoy diciendo que hoy Dios va a encontrarte ahí afuera y te va a esperar con un palo, con un garrote, que no estaría mal para algunos, pero eso es un deseo nomás, pero no va a pasar. Pero de que Dios te espere ahí afuera y te diga, vos no dejaste todavía tal cosa, garrote. Todavía vos estás con estas ideas y con estos tipos de pensamiento y comportamiento hacia tu cónyuge, garrote. Todavía vos le querés convertir a tu pareja, Y no estoy hablando del cónyuge, sino que estoy hablando de aquel que dice, no, pastor, yo iba a predicarle a fulanito, a fulanita, y ahí le voy a convertir, y ahí nos vamos a casar. Vos todavía querés tener ese pensamiento, garrote. Pero fíjense de que Dios le sale al encuentro, dice, o sea, ¿por qué? Porque había un contexto cultural que él no iba a soltar. Fíjense, él iba a encarar, o sea, lo que Dios le había prometido o lo que Dios le había mandado, pero todavía con cosas que él necesitaba solucionar. Es más, a partir de este verso que yo le leí hace un ratito, creo yo que a Séfora no se le nombra más. Él emprendió su propio viaje y Séfora me parece que se quedó en su lugar. Me parece que fue de esa manera. No me estoy acordando bien. Pero, o sea, no estoy diciendo que te separes de la familia, nada por el estilo, pero, o sea, qué importante es que nosotros entendamos de que si nosotros no soltamos a lo que todavía estamos aferrados, nunca vamos a poder vivir esa vida abundante. Pero te decía que una de las cosas que el diablo ocupa a través del contexto cultural que él mismo lo maneja son las famosas negociaciones. ¿Sí? ¿Por qué? El capítulo 7, el verso 16 del libro de Éxodo dice de que Dios le dice a Moisés para que le diga a Faraón, ve y dile a Faraón, ¿sí? Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Ese fue el mandato que Dios le da a Moisés para que se lo comunique a Faraón. Y cuando Moisés comunica este mandato, dice que desde ese preciso momento Faraón comienza a sacar un arma tan preciosa que el diablo aún ocupa con los creyentes, que se llama la negociación. Comienza en un tire y afloje. Cuando nosotros decimos, Señor, yo me voy a rendir al 100% a tu voluntad y solamente quiero hacer tu voluntad, es ahí cuando el diablo va a comenzar a negociar con vos. Y hoy lo que quiero mostrarte son las 4 negociaciones, por lo menos que yo encontré, ¿sí?, en esta historia de cómo Faraón negoció con la fe de Moisés y negoció con el pueblo de Israel. Fíjense lo que dice capítulo 8, ¿sí? Ya estaba transcurriendo las plagas, es más, era la 4ª plaga, ¿sí?, que estaba ya pasando. Verso 24 dice así, dice que el Señor hizo tal como había dicho, una densa nube de moscas llenó el palacio de Faraón, dice, y las casas de sus funcionarios, dice, y todo, dice, el territorio, ¿no? Todo el territorio de Egipto entró en un estado de caos por causa de las moscas. Entonces el faraón manda llamar a Moisés y a Aarón y le dice, de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, pero háganlo aquí dentro del reino. Repitan conmigo, háganlo aquí
dentro del reino. Y Moisés le responde, eso no estaría bien. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios. Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos, nos apedrean. Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, tenemos que salir al desierto a una distancia de 3 días, tal como Él nos ordenó. Y esta es la primera negociación que Faraón comienza a utilizar, y es lo primero que el diablo comienza a utilizar también con nosotros. Le dice, sacrifiquen aquí, ¿sí? Dentro del reino. O sea, lo que Faraón le estaba diciendo en pocas palabras es que adora a tu Dios, pero no salgas de este entorno. Adora a tu Dios, pero no salgas de este contexto, no salgas de este sistema. O sea, la primera negociación que el diablo siempre trata a través de un contexto cultural en la vida del creyente es esto. O sea, a ver, adora. Dios no tiene problema que hoy esté usted aquí, hermano. No tiene ningún problema. Es más, rápido encontró las llaves para salir de su casa, encendió rápido el auto, no había tráfico, encontró estacionamiento. El diablo no tiene problema que usted esté aquí. Pero el diablo le dice, anda el domingo a la iglesia, pero el lunes seguí pensando de la misma manera que venías pensando. Anda el domingo a la iglesia, tranquiliza tus pensamientos y tu conciencia, pero el lunes volvé otra vez a la vida de mentira, a la vida de engaño, a una vida corrupta. O sea, volvé nuevamente a hacer lo mismo. Por eso le dice, adoren, pero aquí, dentro del reino, le dice Faraón. ¿Para qué se tienen que ir tan lejos? ¿Para qué se van a ir al desierto si pueden hacerlo acá? O sea, realmente la primera negociación que el diablo siempre, ¿sí?, pone sobre la mesa es justamente esto, de que nosotros vivamos una fe, pero sin una rendición. De que vamos, cantamos, alabamos, pero después seguimos con el mismo pensamiento, después seguimos con rencor en nuestro corazón. Después seguimos sosteniendo la bronca, la falta de perdón. Después seguimos hablando mal del vecino, de los compañeros de trabajo, y ni hablemos de los familiares. Esa es la negociación que el diablo orquestó sobre la vida de Moisés y sobre el pueblo. Le dijo, estén aquí, no salgan del sistema, sigan adorando aquí. O sea, cuando nosotros nos ponemos a pensar, el libro de Romanos, capítulo 12, el verso 1, dice que hay solamente un sacrificio que Dios acepta y que para Dios es agradable, que es el sacrificio vivo de nuestro cuerpo. O sea, es el todo, no es a medias. Es más, el libro de Apocalipsis dice, no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, el Señor Jesucristo, cuando caminó sobre la tierra, no puso tonos de grises en una rendición. ¿Era blanco o era negro? Al joven rico le dijo, ve y vende todas tus cosas y ven y sígueme. O sea, deja a tu padre, a tu madre, deja hijos. O sea, ¿es blanco o es negro? No hay un tono gris. Pero el diablo, lastimosamente, siempre nos influye, ¿sí?, con este tipo de pensamientos. Vamos a la casa, estamos tranquilos, nos sentimos en paz y entonces tenemos una semana otra vez hasta el próximo domingo para seguir sosteniendo la misma forma de pensar o los mismos sentimientos amargos y nocivos que tenemos en nuestro corazón. Entonces, eso fue la primera negociación, ¿sí? O sea, el faraón le decía, tengan fe, pero no se consagren. Tengan fe, pero no se consagren. Sigue diciendo, fíjense el verso 28, ahí seguidito, dice, está bien, pueden ir, contesta el faraón. Los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificios al Señor su Dios, pero no se alejen demasiado.
¿eh? Y dice, apúrense y oren por mí. O sea, está bien. Parecía acceder a la petición de Moisés, pero le dice, no se alejen demasiado. Y añade, oren por mí. Oren por mí. Yo me pongo a pensar, para mí esta segunda negociación es como casi similar a la primera, ¿no? Porque el diablo sigue diciendo, sé creyente pero tibio. O sea, sé creyente a medias. O sea, no se alejen demasiado. Está hablando de que, a ver, no te distancies tanto de tu entorno. O sea, podés sostener con una mano las cosas de este mundo y por otro lado podés sostener las cosas de Dios. Me hace acordar a que en el libro de Hechos está la historia de un joven llamado Eutico. Y dice que Eutico era un joven que estaba escuchándole al apóstol Pablo mientras él predicaba. Y Eutico estaba sentado, ¿dónde? En la ventana. Entonces yo me imagino a Eutico mirando hacia adentro y también mirando hacia afuera, mirando adentro, mirando hacia afuera. Y dice que fue tanto que él estuvo sentado ahí en el umbral de la ventana que dice que de un momento para el otro, ¡pum!, cayó para atrás y murió Eutico. Obviamente que siempre hay un factor de redención. Salió el apóstol Pablo, oró por él y resucitó, dice, ¿no? Gloria a Dios, que el Señor siempre derrama gracia, ¿no? Pero hay veces que la negociación del diablo de que no nos alejemos mucho es también así, es simplemente estar en la ventana. A ver, vamos a escuchar qué dicen acá adentro. Pero también vamos a escuchar lo que están diciendo afuera. Vamos a ver lo que está pasando acá adentro. Pero también vamos a ver lo que está sucediendo afuera. Y siempre lo de afuera parece ser más instantáneo. Siempre lo de afuera parece que nos da la solución más rápida. Parece que encontramos más rápido la paz. Vos estás atribulado, estás cargado. Viene alguien y te dice, mira, te regalo un auto. Se te fue la tribulación. Se te fue la paz. Perdón, se te fue la carga. Tenés paz. Cuando el tanque después llega a estar vacío, ahí otra vez arranca la tribulación, lo cargado. O sea, lo de afuera, iglesia, siempre es algo instantáneo, es algo rápido, es algo de microondas. En 5 minutos está todo. Pero sin embargo, cuando nosotros estamos en el reino nos enseña que paciencia, tolerancia, esperanza, fe, dominio propio. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña el reino. Pero la segunda negociación que el diablo aplicó sobre la vida de Moisés y sobre el pueblo fue esto: no se alejen demasiado, sean creyentes tibios, ¿sí? Tengan una fe, pero no se consagren tanto, o sea, vivan realmente, o sea, tranqui, o sea, ¿para qué? ¿Para qué realmente exagerar? ¿No? No se vayan muy lejos, es como diciendo, pero pará, anda a la iglesia, pero no seas fanático. Acordate que los lunes, que los domingos nos juntamos a comer y hacemos esto. ¿Por qué ahora los domingos ya estás ayunando? ¿Quieres ser como el pastorcito de tu iglesia? O sea, no exageres. ¿Por qué no vas más a esto o no frecuentas estos lugares? ¿Por qué? Te lavaron la cabeza ahí. Y no es que desde aquí nosotros vamos a prohibir algo, porque nosotros sabemos muy bien que cuando el Espíritu de Dios mora en abundancia en la vida del creyente, es el mismo Espíritu quien nos conduce a toda verdad, a toda realidad, ¿no? Tercera, sí, rendición, para no extenderme mucho. Verso 7, capítulo 10, verso 7. Dice que esta vez los funcionarios del faraón se le acercaron y le suplicaron: ¿hasta cuándo permitirás que este hombre nos tenga como rehenes? Fíjense, los funcionarios de faraón ya estaban hartos, ya estaban las plagas de las langostas.
O sea, abrían el horno, salía langosta, se destapaban, tenían ranas encima, o sea, era horrible, ¿no? Dice, deja que los hombres se vayan a adorar al Señor su Dios. ¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está en ruinas? Entonces hicieron volver otra vez a Moisés y Aarón ante el faraón, y está bien, les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios. Pero exactamente, ¿quiénes son los que van a ir con ustedes? Iremos todos, contesta Moisés, jóvenes y mayores, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros rebaños y nuestras manadas. Debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor. Y el faraón replicó, verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes si dejo que se lleven a sus hijos pequeños. Me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Jamás, dice Faraón, solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Entonces Faraón los echó del palacio. Tercera negociación que pone Faraón es: solamente los que van a ir a adorar son los hombres. Solamente los hombres, le dice. O sea, la tercera negociación que el diablo ocupa es dividir la familia. Es dividir la fe familiar. O sea, ¿a cuántos el diablo no le dice, pero anda vos nomás? ¿Por qué tenés que molestarle a tu cónyuge? ¿No ve que él está durmiendo, tranquilo? Trabajó toda la semana. Debe estar cansado. ¿Por qué tenés que decirle, che, viejo, vamos a la iglesia? Andate vos, no molestes. ¿Cuántos padres no invitan a sus hijos a la iglesia? No le dicen, che, vení, acompáñame. No, yo con muchos de ellos a veces hablo y me dice, y le pregunto, pastor, ¿puede venir a orar por mis hijos? A veces tenemos semanas en donde andamos corriendo de aquí para allá, porque dice, pastor, ¿puede venir a orar por mis hijos? ¿Por qué? Porque otra vez está caminando por las paredes, se le da vuelta el ojo, hablan otros idiomas raros. Entonces cuando uno va e indaga, ¿y usted se congrega? Sí, pastor, yo hace años es que me estoy congregando. ¿Y sus hijos? No, pero ellos están viviendo la vida. Sí, ¿qué clase de vida están viviendo? Le digo yo. O sea, no, pero ¿para qué le vamos a molestar? Si son jóvenes, tienen que disfrutar su vida, tienen que disfrutar, ¿sí?, esta etapa en la cual ellos están transitando. Después más adelante van a conocer al Señor. Después más adelante cuando formen familia. O sea, Faraón le decía solamente los hombres, y aquí no quiero poner género, o sea, tanto puede ser el hombre como la mujer. O sea, ¿para qué vas a molestar a tu cónyuge? No, andá vos nomás, listo. Y muchos lastimosamente quedan tan convencidos de esta negociación y dicen, no, está bien, voy a ir yo nomás. Pero yo solamente quiero que se autocontesten esto. Aquellas familias que están divididas en una fe familiar, que están divididas, o sea, yo no sé cuántos resultados pueden obtener. Porque por un lado están cerrando puertas al diablo, pero por otro lado, la familia que no conoce, los hijos que no conocen, el esposo, el cónyuge que no conoce, está abriendo puertas al infierno. Entonces, muchas veces uno dice, pero yo no sé por qué mi casa no prospera, yo no sé por qué el negocio no prospera, yo no sé por qué me suceden estas cosas, si yo estoy siempre, si yo le busco al Señor. Pero el diablo le ha convencido tanto que no hace falta que se involucre toda su casa, sino que solamente venga un individuo nada más. Listo, ya está, aquí. ¿No? En el libro de Hechos nosotros nos encontramos cuando los apóstoles le predican, ¿sí?, a ese carcelero, a ese oficial de la cárcel, y le dicen, tú y tu casa serán salvos. Si bien la salvación es personal, como siempre decimos, pero el Señor no solamente te incluye a vos, incluye a toda tu casa en la gracia. Así que no te canses de orar por el cónyuge, de orar por los hijos o de orar por esa familia a quien aprecias tanto. Y no te creas la mentira de que, no, solamente vos nomás tenés que ir.
vos nomás consagrate, vos nomás rendite al Señor. No, 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 no. O sea, a ver, yo y mi casa vamos a servir al Señor. ¿Sí? Eso fue lo que dijo, ¿sí?, Josué. Yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa. Y ese tiene que ser una bandera y ese tiene que ser un estandarte, ¿sí?, sobre la vida del creyente. Yo no puedo venir solo a la casa del Señor. No importa cómo venimos, ¿sí? No importa si venimos ahí medio que peleando dentro del auto porque no se querían levantar, porque esto, porque aquello. Nosotros como familia vamos a buscar al Señor, ¿sí? Y el día de mañana, como dicen los padres, vos me vas a agradecer, ¿eh? Y el día de mañana, por algo el libro de Proverbios dice, instruye al niño desde pequeño. ¿En qué? En los caminos del Señor. Y cuando sea grande, nunca se apartará de él. Lo que usted hace, papá y mamá, lo que usted hace, esposa, lo que usted hace, esposo, no cae en sacos rotos, ¿sí? Así que no baje los brazos y no deje que el diablo negocie, ¿sí?, con esa fe, ¿sí?, en la familia. Sigue diciendo, cuarta negociación. Dice que finalmente el faraón llama a Moisés y le dice, vayan a adorar al Señor. Ya parecía todo resuelto, pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas. Sin embargo, pueden llevar a sus hijos pequeños, le dice. De ninguna manera, responde Moisés, tú debes proveernos de animales para los sacrificios y las ofrendas quemadas para presentarnos al Señor nuestro Dios, ¿sí? O sea, Moisés le dijo, mira, ¿sabes qué? O sea, vamos a salir todos. Y cuando salgamos, es más, vos me tenés que dar a mí para que yo pueda ofrecer al Señor. Yo no voy a tocar de mis recursos. Y le dice, fíjense lo más precioso lo que le dice en el verso 26. Dice, todos nuestros animales deben ir con nosotros. Ni una sola pezuña puede quedar atrás. Ni una sola pezuña. O sea, busca al Señor. Era la negociación. Busca a tu Dios, pero no rindas tus recursos al Dios que servís. O sea, buscale vos, pero ¿por qué tenés que involucrarle a tu billetera? ¿Por qué tenés que involucrarle a tu profesión? ¿Por qué tenés que involucrar tus talentos, tus capacidades? No, busca vos, pero ¿por qué tenés que poner tu vida entera, tu profesión y todo el resto que se llame economía también al servicio del Señor? Fue formidable la respuesta de Moisés. Le dice, ni una sola pezuña va a quedar atrás. O sea, nosotros le vamos a rendir al Señor. El Señor es Señor de nuestra vida en todas las áreas, no en algunas nada más. Hace un tiempo atrás hablé con un hermano que me decía, pastor, yo vengo hace tantos años a la iglesia, y me daban los años que venía a la iglesia. Pero usted puede creer que hasta el día de hoy yo nunca di un diezmo, me dice. Nunca di una ofrenda, vivía capaz de las famosas limosnas. Bueno, sobró monedita le damos al Señor. Y obviamente que nosotros aquí nunca vamos a controlar quién diezma, quién ofrenda. Es algo totalmente voluntario. ¿Para qué te vamos a controlar si es Dios el que mira tu corazón y mira las intenciones de tu corazón? ¿No? O sea, fíjense cómo el diablo negocia con nuestra fe, nos limita, nos deja a medio caminar. O sea, cuando Dios realmente habla de consagración, es el todo, es la rendición absoluta. Para que Moisés pueda conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, él tuvo que mantenerse firme en una decisión todos los días de su vida. Señor, todos los días yo me rindo a tu voluntad. Aunque no la entienda, aunque no sé lo que estoy atravesando en este momento, pero yo lo único que hago es aplicar fe. Porque el pasaje de Hebreos dice que por la fe él tomó la decisión de obtener los tesoros en Cristo y no los tesoros de Egipto. Por eso, para conocer, hoy te decía al principio que comenzaba por el
final del mensaje, para conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, necesitamos quitar nuestras sandalias. Necesitamos dejar de lado la forma de pensar. Necesitamos dejar de lado la cultura de papá y de mamá. Honrado estamos por sus vidas y siempre lo vamos a honrar a nuestros padres y a nuestros antepasados. Pero hoy yo necesito vivir conforme al mandato que el Señor ha puesto sobre mi vida. Porque cuando el contexto cultural invade mi vida, lastimosamente, lo único que hace es confundir mi identidad en Cristo Jesús. Lo único que hace es diluir el llamado que Dios puso sobre mi vida. Si Dios no confrontaba a Moisés diciéndole, quítate las sandalias de tus pies, no iba a haber libertador. No iba a haber pueblo que salga de la esclavitud. Por eso todo comienza primeramente en nosotros.